Cancelé mi boda en el último minuto, cuando descubrí que mi prometida había mentido sobre tener una boda sin niños solo para excluir a mi hija de 15 años, mientras incluía a todos sus propios hijos. Soy un hombre de 40 años y acabo de cancelar mi boda con mi prometida de 40 años en el último momento después de descubrir que me había estado mintiendo durante meses sobre algo que involucraba a mi hija de 15 años. Estuvimos juntos durante 4 años y comprometidos por 7 meses y pensé que la conocía lo suficiente como para confiar completamente en ella, pero aparentemente estaba equivocado y ella me había estado engañando con algo fundamental para nuestra relación que implicaba excluir a mi hija de nuestro día de boda. Todo el problema comenzó cuando estábamos planeando la lista de invitados hace varios meses y ella insistió en tener una ceremonia y recepción completamente sin niños, sin excepciones para nadie menor de 18 años. Esto me pareció muy extraño porque ella tiene 3 hijos propios de su matrimonio anterior, que tienen 8, 10 y 13 años. Y también es muy cercana a sus 8 sobrinos y sobrinas, que tienen entre 4 y 16 años, y que ve regularmente en reuniones familiares, cumpleaños, feriados y otras ocasiones especiales durante el año. Cuando le pregunté sobre excluir a todos los niños de nuestra boda, incluida mi hija que vive conmigo la mitad del tiempo y pasa cada otro fin de semana y la mayoría de las vacaciones escolares en mi casa, me dijo que quería que nuestro día de boda fuera enfocado en adultos y que los niños serían una distracción y harían ruido durante la ceremonia y la recepción. Explicó que había asistido a varias bodas en los últimos años donde los niños habían interrumpido la ceremonia llorando, hablando fuerte o corriendo por ahí. Y dijo que quería que nuestro día especial fuera pacífico, sin tener que preocuparse por manejar a los pequeños ni lidiar con el caos que podría venir de tener niños presentes. También mencionó que quería que todos los adultos pudieran disfrutar plenamente sin tener que supervisar a los niños ni preocuparse por su comportamiento durante el banquete y el baile. Luché contra esta decisión durante semanas, porque mi hija y yo somos muy cercanos y no podía imaginar casarme sin que ella estuviera presente para presenciar un momento tan importante en mi vida y formar parte de un hito tan significativo en el camino de nuestra familia. Mi hija ha pasado por mucho conmigo, desde que su madre y yo nos separamos, cuando ella tenía solo 3 años. Siempre ha apoyado mis relaciones y mi felicidad, incluso cuando algunas de mis novias anteriores no funcionaron o cuando las situaciones de pareja se complicaron. Su madre lleva 5 años casada con un buen hombre que trata muy bien a mi hija y se ha convertido en una figura paterna positiva en su vida. Mi hija nunca ha tenido problema con que yo salga con otras mujeres ni con la idea de que me vuelva a casar con alguien nuevo que se convierta en su madrastra. Siempre ha sido madura y comprensiva con las complejidades del divorcio y las familias ensambladas, y nunca me ha hecho sentir culpable por pasar tiempo con novias o por tener relaciones serias que podrían llevar al matrimonio. Me ha dicho múltiples veces que quiere que yo sea feliz, que encuentre a alguien que me haga reír y me trate bien. Y genuinamente se había entusiasmado con la posibilidad de tener una madrastra y tal vez ganar hermanastros a través del matrimonio. Después de muchas discusiones y peleas sobre la lista de invitados durante varias semanas, finalmente acepté lo de la boda sin niños cuando mi hija me dijo que estaba bien y que no se enojaría si le compraba helado después y si podíamos tener una cena especial de padre e hija el fin de semana siguiente. Ella dijo que entendía que algunas personas preferían bodas elegantes sin niños y que no quería causar problemas entre mi prometida y yo por algo así, especialmente al ver cuánto significaban para ella los preparativos. Dijo que estaría bien quedándose con su madre ese fin de semana y que podría ver la ceremonia más tarde en vídeo si la grabábamos profesionalmente. También sugirió que hiciéramos una pequeña celebración familiar la semana siguiente, donde ella pudiera usar un lindo vestido y tomarnos fotos juntos como nueva familia. Yo creía que la regla sin niños aplicaba para todos por igual, incluyendo a los hijos de mi prometida y a sus sobrinos.
Así que pensé que era justo, aunque no me gustaba la idea de excluir a mi hija de un evento tan importante. Mi prometida pareció aliviada cuando finalmente acepté lo de la boda sin niños. Y de inmediato comenzó a hacer arreglos para el cuidado de sus hijos. Durante el fin de semana de la boda, me dijo que su exesposo se los llevaría por un fin de semana largo, así que no estarían presentes durante los preparativos ni la ceremonia, y que sus hermanas harían arreglos similares para sus hijos para que todos los adultos pudieran concentrarse en celebrar sin distracciones. Hace unos días, descubrí algo por accidente, que lo cambió todo y me hizo darme cuenta de que mi prometida me había estado engañando durante meses sobre la lista real de invitados. Tomé por error nuestra laptop compartida al trabajo en vez de la mía, y cuando la abrí durante el almuerzo para revisar Facebook, noté que ella aún estaba conectada a su cuenta y que había varios mensajes visibles en la pantalla. Uno de ellos era de su hermana, pidiéndole aprobación sobre el atuendo de su hija para la boda y preguntando a qué hora debían llegar los niños al lugar para las fotos previas a la ceremonia y si debían llevar los zapatos especiales que habían comprado para caminar por el pasillo. Tomé una captura de pantalla de inmediato, porque no podía creer lo que leía. Cuando revisé la laptop nuevamente unos minutos después, tras terminar unas tareas, el mensaje ya había sido borrado, lo cual significaba que ella lo había visto en su teléfono y lo eliminó rápidamente para cubrir su rastro. Pero ya tenía la prueba guardada en mi celular. Pasé el resto del día tratando de entender qué significaba todo. Cuando llegué a casa esa noche, le pregunté a mi hija si había notado algún cambio en el comportamiento de mi prometida hacia ella o si había pasado algo entre ellas. Mi hija me dijo que la actitud de mi prometida había cambiado completamente después de nuestra fiesta de compromiso, que solo era dulce cuando yo estaba presente, pero que la ignoraba o la trataba con frialdad cuando yo no estaba en la habitación o estaba ocupado con trabajo o tareas domésticas. Dijo que había intentado varias veces tener conversaciones normales con ella sobre la escuela, sus amigos, pasatiempos y otros temas típicos, pero que mi prometida le respondía con frases cortas o simplemente se alejaba sin contestar. Que antes del compromiso le preguntaba sobre sus clases y actividades, pero que después dejó de mostrar interés en su vida por completo. Mi hija también dijo que mi prometida empezó a hacer comentarios sobre el tiempo que yo pasaba con ella y la atención que le daba, especialmente cuando se trataba de llevarla a actividades, ayudarla con tareas o planear salidas especiales juntos. Dijo que había sugerido varias veces que ella debía pasar más tiempo con amigos de su edad o con su madre, pero no me había contado nada porque me veía feliz y no quería arruinar algo bueno en mi vida. Después de haber estado solo tanto tiempo, pensó que quizás mi prometida solo necesitaba más tiempo y que todo mejoraría después de la boda, cuando viviéramos juntos y tuviéramos más oportunidades de convivir como familia. Mi hija siempre ha sido madura para su edad y muy considerada con los sentimientos de los demás. No quería crear drama ni hacerme sentir que debía elegir entre ella y mi prometida, especialmente al notar que yo estaba realmente enamorado. Dijo que esperaba que la frialdad de mi prometida fuera solo estrés temporal por la planeación y que todo volvería a la normalidad después del matrimonio. La mañana de nuestra boda, cuando entré al salón principal a eso de las 9 de la mañana, 3 horas antes de la ceremonia, vi a todos los hijos y sobrinos de mi prometida, ya presentes, vestidos de forma elegante, y tomándose fotos con el fotógrafo que aparentemente había sido instruido para llegar temprano a capturar imágenes familiares. Los niños reían y corrían por el lugar, mientras los adultos decoraban y acomodaban flores, claramente cómodos y familiarizados con el espacio, lo que sugería que habían estado en ensayos o sesiones de planificación de las que yo no había sido informado. Llevaban atuendos coordinados con los colores de la boda y las niñas tenían peinados que evidentemente habían sido hechos por profesionales, lo que demostraba que esto se había planeado con mucha anticipación y no era algo de último minuto.
Me enfurecí y caminé directamente hacia mi prometida, que estaba cerca del altar, hablando con su hermana, y le mostré la captura de pantalla del mensaje de Facebook del día anterior. Su rostro se puso completamente blanco al ver la imagen en mi teléfono e inmediatamente empezó a mirar a su alrededor para ver si alguien más se había dado cuenta. Empezó a dar excusas sobre por qué los niños estaban allí y por qué no me había contado sobre el cambio de planes, diciendo que su hermana la había convencido de último momento de que las bodas eran mejores con la familia presente, y que planeaba darme la sorpresa de que los niños sí podían asistir. Dijo que pensaba contarme cuando llegara al lugar y que creía que me alegraría ver a los niños porque eso haría el día más alegre y festivo. Le dije que sabía que estaba mintiendo, porque el mensaje era de varios días atrás, no de esa mañana, y que lo había borrado del portátil cuando se dio cuenta de que yo podía haberlo visto en el trabajo. Señalé que los niños llevaban atuendos especialmente preparados, que había asientos asignados y programas con sus nombres, lo cual demostraba que todo había sido planeado con semanas o incluso meses de antelación, y no decidido espontáneamente la noche anterior. Le dije que no podía casarme con alguien que me mentiría en algo relacionado con mi hija y que trataría a mi hija de manera diferente a sus propios hijos, sin una explicación razonable o justa. Le dije que nuestra relación había terminado con efecto inmediato, y me marché del lugar sin dar ninguna explicación a los invitados, quienes ya habían empezado a llegar para la ceremonia y estaban tomando asiento. La boda iba a comenzar en 3 horas y habían asistido más de 100 personas, incluyendo a miembros de mi familia, amigos del trabajo y compañeros de universidad que habían hecho arreglos para estar presentes en un día tan importante. Sé que irme sin explicación probablemente fue confuso y vergonzoso para todos los involucrados. Pero no podía quedarme ahí fingiendo que todo estaba bien cuando acababa de descubrir que mi prometida me había mentido y había excluido deliberadamente a mi hija de lo que se suponía sería uno de los días más importantes de mi vida. Conduje directamente a casa y pasé el resto del día atendiendo llamadas de familiares y amigos confundidos que querían saber qué había pasado y si la boda había sido cancelada o solo pospuesta por alguna emergencia. Les dije que la boda se cancelaba de forma permanente y que explicaría los detalles más adelante, cuando tuviera tiempo de procesar todo lo que había ocurrido. Puede que haya sido un imbécil por irme sin avisar a nadie, pero no por dejar a Elena el día de nuestra boda. Actualización 1. Han pasado 3 días desde que cancelé la boda y quiero actualizar sobre lo que ha ocurrido desde entonces y cómo he estado lidiando con las consecuencias tras descubrir la mentira de mi exprometida. Inmediatamente después de marcharme del lugar el sábado por la mañana, volví a casa y, cuando Elena regresó, le dije que tenía que empacar sus cosas y mudarse ese mismo día, porque no podía seguir viviendo con alguien que me había mentido sobre algo tan fundamental para nuestra relación y nuestro futuro como familia ensamblada. Había estado viviendo conmigo por alrededor de 1 año y medio, y la mayoría de sus pertenencias estaban distribuidas por toda la casa. Le dije que no podía quedarse más allí después de lo que había hecho. Como no tenía a dónde ir con tan poco aviso, sobre todo porque había dejado su apartamento cuando se mudó conmigo, le di 48 horas para arreglar su estadía con su hermana o sus padres, quienes viven en la misma ciudad y tienen espacio extra en sus casas donde podría quedarse temporalmente mientras resolvía su situación de vivienda a largo plazo. Estaba llorando y rogándome que reconsiderara mi decisión, diciendo que podíamos resolver el problema y que estaba dispuesta a hacer lo que fuera necesario para reparar el daño causado a nuestra relación y reconstruir la confianza. Le respondí que mentir sobre mi hija era algo que no podía perdonar ni superar, y que necesitaba que se fuera cuanto antes para poder enfocarme en reparar cualquier daño emocional en la relación con mi hija. A regañadientes, llamó a su hermana y arregló quedarse en su casa temporalmente. Pasó el resto del sábado y la mayor parte del domingo empacando solo lo esencial: ropa, documentos personales y materiales de trabajo necesarios para su empleo remoto. Mis amigos han sido muy solidarios con mi decisión de priorizar a mi hija y de mantener firme la postura de que mi casa debe ser un lugar donde ella se sienta bienvenida y cómoda. Varios de ellos me dijeron que estaban orgullosos de mí por tomar una decisión tan difícil en circunstancias tan estresantes. Dijeron que habían notado que algo no andaba bien durante el compromiso, ya que Elena parecía molestarse o impacientarse cuando mi hija estaba presente. También observaron que intentaba monopolizar mi atención durante reuniones familiares, barbacoas y eventos sociales donde mi hija estaba. Me confesaron que habían estado considerando hablar conmigo sobre sus preocupaciones respecto a cómo Elena trataba a mi hija, pero no querían interferir en mi relación a menos que yo pidiera su consejo directamente o que la situación se volviera obviamente problemática.
Notaron también que Elena solía proponer actividades o salidas que excluían específicamente a los niños, y que parecía programar conversaciones importantes o momentos románticos justo cuando debía pasar tiempo con mi hija. Además, bloqueé a los padres y hermanas de Elena en mi teléfono y redes sociales, porque claramente fueron cómplices en la mentira sobre la lista de invitados y sabían que estaba planeando excluir solo a mi hija, mientras incluía a todos los hijos de su familia en la ceremonia y la recepción. Estas eran personas con las que creía haber desarrollado una buena relación durante los últimos 4 años. Estaba emocionado por tenerlos como parte de mi familia extendida y que fueran una fuente de apoyo y cariño tanto para mí como para mi hija. También le di un ultimátum a Elena, que explicara su comportamiento y las razones por las cuales me había mentido sobre algo tan importante para nuestro futuro. Le dije que podía hacerlo por mensaje de texto si quería dar contexto a sus acciones, pero que me negaba a verla en persona o hablar por teléfono, ya que estaba demasiado enojado y herido como para confiar en que podría mantener la calma en una conversación cara a cara. Le dije que si no quería explicar nada, estaba bien también, y que podríamos simplemente dejar todo atrás sin más comunicación entre nosotros, y yo me enfocaría en reconstruir mi vida y la relación con mi hija. Hasta ese momento no había respondido, lo cual era inusual en ella, ya que normalmente responde a los mensajes de inmediato y trabaja desde casa en atención al cliente en línea, lo que la obliga a estar pegada al teléfono casi todo el día. Actualización 2. Han pasado otros 3 días desde mi última actualización, es decir, ya van 6 días desde que cancelé la boda, y Elena finalmente respondió a mi ultimátum para que explicara su comportamiento y diera contexto sobre por qué me había mentido durante meses respecto a mi hija. Me envió varios mensajes de texto largos insistiendo en que necesitaba verme en persona para explicarme sus razones válidas y que no quería ser percibida como la villana de la historia sin haber tenido oportunidad de contar su versión. Dijo que los mensajes no podían transmitir todo el contexto emocional y que yo le debía, por nuestros 4 años juntos, al menos una conversación cara a cara antes de tomar una decisión definitiva. Afirmó que había detalles importantes que solo podían explicarse adecuadamente hablando y que le preocupaba que yo malinterpretara sus motivaciones si intentaba explicarlas por escrito. Rechacé su pedido de vernos en persona y le repetí que debía explicarse por mensaje o no hacerlo en absoluto, porque ya no confiaba en ella lo suficiente como para estar a solas después de que me hubiera mentido durante tanto tiempo. Le dije que no quería ser manipulado con lágrimas ni apelaciones emocionales que podrían surgir en una conversación presencial, y que prefería leer su explicación con calma, sin la presión de responder de inmediato. Le di 24 horas para enviar un mensaje con toda su explicación y motivaciones, o bloquearía su número para siempre y consideraría el asunto cerrado sin posibilidad de reconciliación futura. Le dije que necesitaba protegerme a mí y a mi hija de más mentiras o manipulaciones. Finalmente, al día siguiente, me envió un mensaje largo. Y su explicación fue algo que jamás habría imaginado. Reveló un nivel de irracionalidad y mal juicio que me hizo darme cuenta de que nunca había conocido su verdadero carácter durante esos 4 años. Dijo que en nuestra fiesta de compromiso, varios meses atrás, mi hija se había sentido mal y fue a su cuarto a descansar después de saludar brevemente a los invitados. Cuando Elena subió a verla para ofrecerle agua, medicina o cobijas, la escuchó riéndose y hablando por teléfono con una amiga, lo que la llevó a pensar que mi hija fingía estar enferma para llamar mi atención y alejarme de la celebración. En lugar de hablar conmigo sobre eso o preguntarle directamente a mi hija por qué estaba en el teléfono, Elena decidió comentarlo con sus hermanas. Ellas, aparentemente, le metieron ideas en la cabeza y la convencieron de que mi hija estaba en contra de nuestro matrimonio y que causaría problemas en el futuro. Le dijeron que los adolescentes a menudo sabotean las nuevas relaciones de sus padres y que debía establecer límites con mi hija antes de casarnos, o de lo contrario ella nunca respetaría su autoridad como madrastra. Le hicieron creer que mi hija solo fingía apoyar nuestra relación y que en realidad deseaba que fracasara para tenerme solo para ella. A partir de ese único incidente, Elena comenzó a distanciarse de mi hija y a tratarla con frialdad durante los 7 meses de compromiso, todo basado en nada más que haberla escuchado hablar por teléfono mientras estaba enferma. Camila me confesó que había pensado que, si dejaba claro que Laura no era bienvenida en nuestra nueva dinámica familiar, eventualmente mi hija elegiría pasar más tiempo en casa de su madre, y nuestro matrimonio sería más fácil y tranquilo sin las complicaciones que traen consigo los hijastros y las familias ensambladas. También admitió que había esperado que la boda sin niños enviara un mensaje claro a Laura sobre su lugar en nuestra estructura familiar, y que había planeado incluir a sus propios hijos, sobrinos y sobrinas como una forma de mostrar que había reglas diferentes para distintas personas dentro de la jerarquía de nuestra familia. Según ella,
Eso ayudaría a establecer su autoridad y a dejar claro que sus hijos siempre tendrían prioridad sobre Laura en las decisiones del hogar y en las actividades familiares. Cuando hablé con mi hija sobre todo esto, me confirmó que, efectivamente, esa noche estaba hablando por teléfono con una amiga, pero que realmente se sentía mal del estómago y con dolor de cabeza desde más temprano, probablemente por algo que comió y no le cayó bien. Me dijo que no entendía por qué estar enferma significaba que no podía hablar por teléfono, especialmente si hablar con su amiga la estaba haciendo sentir un poco mejor y la ayudaba a distraerse del malestar. También me dijo que estaba muy ilusionada con la fiesta de compromiso y que quería quedarse más tiempo abajo, hablar con los invitados y celebrar con nosotros, pero que al empezar a sentirse peor decidió irse a descansar a su cuarto para no arriesgarse a vomitar delante de todos. Me contó que llamó a su amiga para contarle sobre la fiesta y que estuvieron hablando de cosas normales de adolescentes, nada que tuviera que ver con querer llamar la atención o interrumpir la celebración. Estaba totalmente confundida por la idea de que hablar por teléfono mientras se sentía mal pudiera ser visto como manipulación. Me recordó que nunca había intentado interferir en mis relaciones ni crear conflictos con las mujeres que había salido a lo largo de los años. Siempre me había apoyado genuinamente y jamás había tratado de sabotear mis vínculos o dificultar mi vida amorosa. Eso me hizo darme cuenta de que Camila nunca había aceptado realmente a Laura como parte de nuestra familia, y que había estado planeando eliminarla poco a poco de mi vida después del matrimonio, para poder tener toda mi atención y mis recursos centrados en ella y en sus propios hijos. La boda sin niños era solo el comienzo de lo que habrían sido años de exclusiones para Laura en eventos y momentos importantes. Y me alegra haber descubierto sus verdaderas intenciones antes de casarnos y de que se hiciera más daño la relación con mi hija. Actualización 3. Han pasado otros 2 días desde mi última actualización. Ya son 8 días desde que cancelé la boda. Ayer por la tarde, Camila apareció en la puerta de mi casa sin avisar para recoger algunas pertenencias que dejó cuando se mudó el fin de semana. Me había escrito ese mismo día para preguntarme si podía venir a buscar algunos muebles y artículos de cocina que no le habían cabido en su coche. Yo le respondí que debía coordinar conmigo un horario específico para hacerlo mientras yo no estuviera en casa, y especialmente para que Laura tampoco tuviera que estar presente y no hubiera momentos incómodos o confrontaciones emocionales. Le ofrecí incluso que uno de mis amigos estuviera presente para ayudar a facilitar el proceso y evitar cualquier tipo de drama o conflicto. Pero en vez de esperar mi respuesta o aceptar la presencia de un tercero neutral, simplemente se presentó en la puerta a eso de las 7 de la tarde, con su hermana y el esposo de esta, que vinieron a ayudarle a cargar los objetos más grandes como la cómoda y el estante. Cuando abrí la puerta, Camila empezó a disculparse de inmediato e intentó hablar sobre nuestra relación mientras sus familiares se quedaban detrás, incómodos y evitando mirarme a los ojos. Admitió que su comportamiento con Laura había sido inmaduro y equivocado. También reconoció que se había dejado influenciar demasiado por los consejos de su hermana sobre cómo manejar la situación con Laura y cómo establecer su rol dentro de nuestra familia. Dijo que había tenido una fuerte pelea con sus hermanas después de darse cuenta de que esos consejos habían arruinado nuestra relación, y que quedarse en casa de su hermana se había vuelto tenso e incómodo por las discusiones sobre quién era responsable del colapso de nuestra pareja. Según ella, sus hermanas ahora decían que solo querían ayudarla y que nunca pensaron que sus palabras provocarían una ruptura definitiva. Pero ella las culpaba por haberla animado a tratar mal a mi hija desde el principio y por convencerla de que excluir a Laura de la boda era algo razonable. Me rogó que le diera una segunda oportunidad. Prometió que haría lo posible por arreglar las cosas tanto conmigo como con Laura, que estaba dispuesta a ir a terapia familiar para aprender a ser una mejor madrastra y pareja, y que se arrepentía profundamente de sus decisiones. Juró que le pediría disculpas a Laura de forma sincera, que no volvería a excluirla de nada, y que haría todo lo necesario por recuperar nuestra confianza y reconstruir lo que se había roto. Yo le respondí que no había nada más importante para mí que mi hija, y que no podía permitir que alguien que había intentado alejarla de mi vida regresara como si nada. Le dije que la confianza no se recupera tan fácilmente cuando se ha traicionado tan profundamente, y que no podía arriesgarme a exponer a Laura nuevamente al rechazo o a la manipulación emocional de alguien que supuestamente debía cuidarla y quererla como familia. Le expliqué que el simple hecho de haber sido capaz de mentirme durante meses y de maltratar a mi hija demostraba que no tenía los valores que yo necesitaba en una pareja, y que no confiaba en que realmente pudiera tratar a Laura con justicia en el futuro, por mucho que lo prometiera ahora. Le dije que la estabilidad emocional y el bienestar de mi hija eran mi prioridad, y que no iba a ponerlos en juego por nadie. Le pedí que recogiera sus cosas rápidamente, y luego subí a mi habitación para no presenciar más lágrimas ni intentos de convencerme de cambiar de opinión.
Estuvo casi una hora cargando sus pertenencias en la camioneta con ayuda de su familia. La escuché llorar todo el tiempo, pero no bajé hasta que oí que se habían ido del todo. Laura estaba en casa de su madre esa noche, lo cual fue un alivio. No quería que presenciara esa escena emocional ni que sintiera que tenía alguna culpa en el conflicto. Más tarde la llamé por teléfono y le conté que Camila ya había recogido sus cosas, que todo esto ya era parte del pasado, y que podíamos enfocarnos en recuperar nuestra rutina y tranquilidad. Lo positivo de todo este proceso es que la relación con mi hija volvió a ser como antes. Laura ha vuelto a confiar plenamente en mí. Me cuenta todo sobre su vida, sin secretos ni reservas. Me habla de sus amigas, de la escuela, de sus planes para las vacaciones de verano. La noto más relajada, más alegre, como si se hubiera quitado un peso de encima ahora que Camila ya no está en casa generando tensión. Ha vuelto a hablarme más durante los trayectos en coche, ha empezado a invitar a sus amigas otra vez, cosa que había dejado de hacer durante el compromiso por miedo a cómo reaccionaría Camila al ver adolescentes ocupando los espacios comunes. Estamos planeando unas pequeñas vacaciones junto con amigos que también tienen hijos de su edad, porque siento que ambos necesitamos un respiro después de estas semanas tan difíciles y agotadoras. Estoy decepcionado por haber invertido 4 años en alguien que terminó teniendo valores tan distintos a los míos en lo que respecta a familia y honestidad. Pero me siento agradecido por haberlo descubierto antes de casarnos, y antes de que pudiera causar más daño a la seguridad emocional y al sentido de pertenencia de mi hija en nuestro hogar.